7 en punto, bienvenidos a Milenio 19 horas. Luego de las fallas reportadas en su plataforma para la recepción de firmas, el Frente Amplio por México hace extensivo el plazo de días para la recepción de los apoyos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que hubo omisión del Senado para nombrar a los comisionados del INAI. En agosto votarán un nuevo proyecto para ver si el instituto opera con solo 4 integrantes. Se lleva a cabo la audiencia de la jueza Angélica Sánchez. Su defensa espera que sí se le cambie la medida cautelar de prisión preventiva justificada y enfrente el proceso en libertad. Y en la afición, Chivas recibe al Necaxa en busca de seguir con el buen arranque de torneo que ha tenido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este jueves 13 de julio. Luego de que ayer presentaran la plataforma para el registro de 150,000 firmas de los aspirantes presidenciales del Frente, organizadores ampliaron 3 días más la recepción de apoyos, pasando del 5 al 8 de agosto, luego de que la página quedara inhabilitada durante varias horas y fuera reportada por simpatizantes, debido, según el comunicado, al entusiasmo ciudadano que incrementó su capacidad en un 500%. Recordemos que de esa base de datos surgirá el padrón interno que votará el 3 de septiembre para elegir a la persona que quedará como candidato o candidata. Además, el funcionamiento de la página ya fue reanudado. Hablando de los aspirantes de oposición, esta tarde el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, declinó su participación en la contienda interna. Tengo el gusto de saludarlo y agradecerle por su valioso tiempo, Gabriel. Al contrario, Pedro, es un honor estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que pasó? La semana pasada platicábamos en este mismo espacio, lo percibía muy entusiasmado. ¿Qué fue lo que cambió para que tomara esta decisión? Pues mira, Pedro, lo que cambió mi decisión es que necesitamos sumar, necesitamos hacer un equipo, necesitamos cada quien contribuir con lo mejor de cada uno de nosotros a un proyecto nacional, a un proyecto que permita reconstruir al país, unificar nuevamente a México, que permita restablecer el orden, la seguridad, la sustentabilidad, el progreso y la prosperidad. Necesitamos estar juntos y estoy convencido de que lo mejor que yo podía hacer es sumarme a la persona que resulte ganadora del proceso y de esta manera pues contribuir de manera claramente mucho más objetiva y más productiva a que detengamos esta deriva autocrática, destructiva que sufre el país. Y por eso pues decidí declinar en favor de la persona que resulte ganadora y pues concentrarme en los temas en los cuales tengo pues más experiencia, que tengo mucho mayor conocimiento, que son los temas de medio ambiente, de sustentabilidad, de energía, de cambio climático, y pues de esta forma pues también recibí la invitación de mi presidente Marco Cortés del Partido Acción Nacional para integrarme al equipo de especialistas que acompañará y hará equipo con la persona que resulte ganadora para llegar al 2024 pues con toda la fuerza de la oposición para poder derrotar a la autocracia, a la demagogia, al autoritarismo, al militarismo, ¿sí?, y a la destrucción de las instituciones del país, Pedro. Un tema que quizás para muchos no es tan atractivo, pero yo recuerdo haberlo encontrado a usted en la COP26 en Glasgow, en Escocia, y era de los que estaban liderando las mesas allá, incluso hasta criticando la labor que estaba haciendo el cuadro representativo de México. Pero sin duda es un tema, Gabriel, que para los jóvenes en particular es de suma importancia y que no debe ser visto como algo menor, ¿no? Así es, Pedro. Mira, hoy en día el calentamiento global, la lucha contra el cambio climático, los temas ambientales y de sustentabilidad son temas esencialmente económicos. De ellos depende el progreso, el desenvolvimiento económico, el desarrollo, la competitividad de las naciones. Y lo que estamos viendo hoy en día, o lo que estamos sufriendo, es un gobierno
regresivo, un gobierno retardatario, un gobierno que ha destruido lo que pudimos avanzar en las últimas décadas y un gobierno que ha hecho de México el hazmerreír en el mundo. Hoy México es un paria internacional por haber pisoteado sus compromisos en materia de cambio climático. Entonces, hoy en día, reconfigurar la economía para una economía de cero emisiones al 2050 es un imperativo no solamente ambiental y climático, es un imperativo de competitividad, es un imperativo de desarrollo económico y de empleo. Y por eso creo que pues es una de las prioridades, bueno, el Frente lo ha asumido como una de sus prioridades, y por eso creo que yo puedo servirle mucho mejor al Frente, y puedo servirle mucho mejor a México desde este equipo de especialistas, yo aportando mis conocimientos, mi experiencia y mi compromiso en estos temas. Gabriel, los demás aspirantes con usted eran 13, pero hay muchos que pues sabemos, no van a llegar a la etapa final, sus posibilidades no son tan amplias. Creo que los que realmente pueden competir se cuentan con los dedos de una mano. ¿Al resto les recomendaría que en aras de fortalecer el proceso y la posición del Frente declinaran también? Pues mira Pedro, yo no estoy en posición de recomendarle nada a nadie. Yo creo que cada quien debe de tomar sus propias decisiones en función de su posición personal, de sus capacidades, de su perspectiva de las cosas. Yo, como te lo he comentado, decidí hoy en la mañana, después de una reunión con mi equipo de trabajo, de que era lo mejor para el país, que era lo mejor para el Frente, que era lo mejor para todos y que era, como ya te lo comentaba, la mejor manera de contribuir a mi país, a México, al Frente y a mi partido, Acción Nacional. ¿No tiene usted algún favorito o favorita? Pues mira, creo que hay que decirlo, pues el fenómeno de Xóchitl es un fenómeno, me parece que sorprendente, asombroso. Creo que Xóchitl pues tiene todas las posibilidades, las capacidades para consolidarse en este proceso y pues si es ella o quien sea, creo que todos los demás debemos sumarnos como equipo de trabajo porque debemos de hacer un equipo. Aquí no se valen las divisiones, Pedro, no se vale jugar para los intereses personales de cada uno de nosotros. Está en juego el país, está en juego la supervivencia del México que conocemos, está en juego la democracia, la libertad, el progreso, la prosperidad y la seguridad. No es posible, Pedro, tenemos que enfrentar todo esto, que este gobierno haya entregado al crimen organizado más del 80% del territorio nacional, que tengamos hasta hoy en día, en lo que va de este gobierno, más de 160,000 asesinatos, que se hayan destruido las instituciones del país y que se esté, digamos, despilfarrando el dinero del erario en proyectos absurdos, imponiéndole un gigantesco daño patrimonial a la nación, Pedro. Entonces, yo creo que esto es lo mejor que puedo hacer, es mi aportación a México y a partir de hoy lo voy a hacer con todas mis ganas, con toda mi capacidad y con todo mi compromiso. Oiga, permítame por favor decirle que la semana pasada que platicamos, le decía yo que si iba a salir de nueva cuenta la combi, me dijo que la iba a arreglar, que iba a andar otra vez en las calles, pero esa combi fue la que se ganó nuestra compañera reportera de aquí, Michelle Mejía. Así es, esa la rifa. Bueno, lo que pasa es que no había una sola combi. Eran varias. En aquella época, en el 2012, en diferentes ciudades del país, personas que nos apoyaban nos prestaron sus combis, simplemente las pintamos y las utilizamos para la campaña, como un símbolo. Y yo creo que en 2024 pues habrá que sacar otra vez la combi en otras condiciones, porque yo voy a seguir mi carrera política dentro del Frente, dentro del Partido de Acción Nacional, y como te dije, si la combi puede contribuir a que gane el Frente, a que reconstruyamos México, a que salvemos a México, pues ahí va a estar la combi. Y yo lo voy a manejar. Gabriel Cuadri, a tus órdenes. Pues gracias, Gabriel, por estos minutos. Seguimos en comunicación. Gracias, Pedro. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. En el caso de Morena y aliados, nuevamente hubo intercambio de declaraciones entre los presidenciables de Morena. Así este día 25 de giras. La temperatura en el proceso interno de Morena se sigue elevando. Desde Atizapán, Marcelo Ebrard retó a Claudia Sheinbaum a realizar un debate o conversatorio sobre seguridad después de que la ex jefa de gobierno cuestionó su proyecto Ángel. Pues ni lo conoce, le voy a mandar el video ahorita. Pues mándale copia. Si quiere debatir sobre el plan Ángel,
Mañana estoy listo yo. Yo propongo debates de todo. Y creo que sería muy bueno para todas y para todos, porque pues si hay diferencias que se aclaren, ¿qué es lo que se propone? En Catemaco, Claudia Sheinbaum llamó a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena a la unidad y precisó que el debate no es entre ellos, sino con la oposición. Hay que decir que lo que más necesitamos es unidad entre nosotros, porque lo más importante es el proyecto. También en Veracruz, Ricardo Monreal dijo que es importante que los aspirantes se vean como adversarios y no como enemigos permanentes para evitar divisiones y mantener la unidad. México puede llegar al nivel que quiera, a la meta que quiera, al puerto que quiera, si logramos acuerdos, consensos, si estamos unidos en lo fundamental. Eso es lo que pienso. La reconciliación es vernos como adversarios temporales en las campañas, pero como no enemigos permanentes. En Durango, Adán Augusto López aseguró que él no realiza ninguna campaña o precampaña, porque no ha hecho propuestas en sus recorridos por el país. Yo diría que no es una campaña ni es una precampaña, incluso hay un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de hace 2 o 3 días donde claramente dice, no, pues esto no es. Todo partido tiene derecho a organizarse de manera interna. Desde Puerto Vallarta, Gerardo Fernández Noroña insistió en el tema de los espectaculares y calificó como tardío el llamado que hizo Morena a las corcholatas de no utilizarlos. Yo a esa respuesta que da Mario Delgado le digo, pues yo ni tengo espectaculares, como decía mi abuela, yo como no sé leer ni en los anuncios me fijo, no tengo nada que informar, lo que tenía que informar ya lo hice. Finalmente en Tijuana, Manuel Velasco dijo que para tener resultados en materia de seguridad pública, se deben renovar las policías estatales de todo el país. Hay que entender que la Guardia Nacional no puede suplir las responsabilidades que le tocan a las policías estatales, que le tocan a las policías municipales. La Guardia Nacional no puede suplir la responsabilidad de las policías estatales. Con información de reporteros y corresponsales para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Por cierto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, envió una carta a todos los aspirantes presidenciales en las que le pidió tomar medidas eficaces, llamados enérgicos para frenar la publicidad a su favor en el país. Eso incluye lonas, bardas, todo tipo de propaganda indebida que pueda traer consecuencias ante las autoridades electorales. Señaló a la oposición y medios de comunicación de emprender señalamientos y denuncias en contra del movimiento y sus aspirantes, por lo que les pidió contribuir para frenar las críticas y hacer asambleas austeras, pero cercanas al pueblo. En otras cosas, la Suprema Corte determinó que el Senado incurrió en omisión para nombrar a los 3 comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia. Por mayoría de 8 ministros contra 3, el Pleno desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, quien propuso declarar infundada la controversia inconstitucional del instituto, con lo que ahora en agosto se presentará un nuevo proyecto con la propuesta de permitir al INAI operar con los 4 comisionados que tiene en este momento, mientras el Senado lleva a cabo el nombramiento. A pesar de esta resolución, el INAI continuará sin operar. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, rechazó que el Senado sea omiso en el tema. Dijo que la Cámara Alta seguirá atenta para lo que resuelva en agosto la Corte sobre el INAI y reconoció que la designación de estos se complica por el preludio de la elección presidencial. Y tengo el gusto de saludar a la comisionada del INAI, Julieta del Río. Gracias por estos minutos, comisionada. Al contrario, muy buenas noches. ¿Cómo recibe usted esta resolución de la Corte? Bueno, decirte que los 4 comisionados del INAI estuvimos viendo la sesión de la Suprema Corte de Justicia, la recibimos con mucho gusto. La verdad, reconocemos esta resolución, estos argumentos de 8 ministros, porque a ver, ¿qué es lo que buscamos en primera instancia? Pues que este proyecto de sentencia que hace 8 días conocimos de la ministra Loretta, pues no progresara. ¿Por qué? Porque
no nos daba la razón, nos decía que no había existido ninguna omisión del Senado al tener más de cerca de 500 días sin nombrar a 3 comisionados. Hoy escuchamos todos los argumentos de los ministros, también los de ella, que es muy respetable, pero al final de cuentas, pues triunfa la democracia, la verdad nos da la razón, y bueno, para nosotros hay una luz en el camino de la transparencia. ¿Por qué, Pedro? Porque en los efectos, ya para las conclusiones, escuchamos de viva voz de varios ministros decir, pues ya hay que dar la suspensión para que caminen con 4 comisionados, en tanto el Senado no. Ahorita que comentan lo del senador, el presidente de la Jucopo, pues nosotros ya conocemos la postura del Senado y no nos extraña, nosotros vamos a seguir de la mano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vemos que en cuanto se retome esto en agosto, pues el retorno para nosotros nos da oxígeno, nos da luz, porque ya no estará más en manos de la ministra Loreto Ortiz. ¿A qué atribuyen ustedes esta omisión por parte del Senado? Que si bien, dice Eduardo Ramírez, es por el tema de la sucesión presidencial adelantada, que en su momento, en este mismo espacio, nos lo había dicho también Ricardo Monreal cuando estaba en esa silla. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, nosotros, te puedo decir, nosotros políticamente pues no compartimos esos argumentos, el instituto es autónomo, técnico, yo creo que la política no tendrá que enredarse con lo técnico. ¿Por qué? Pues porque fue clara la convocatoria, los dictámenes, los procesos, y pues lamentable que se argumente el proceso, la sucesión presidencial. Son 2 temas diferentes, yo creo que no hay ánimo, no hay ganas, definitivamente como es, hay que decirlo como es, no hay ganas de que este instituto desahogue los más de 7,000 recursos que ya tenemos al día de hoy, que han interpuesto los ciudadanos ante negativas o clasificación de información, y más de 1,000 en temas de datos personales. Ya escuchábamos al ministro Lainez la preocupación de cómo la vulneración de estos datos personales estaba pues a todo lo que da, y la máxima tribuna para resolver atada de manos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, Pedro, es el número 1 en la negativa de estos temas, y sobre todo en el tema de datos personales. Entonces, pues en conclusión, estamos contentos, celebramos, confiamos en la Suprema Corte, nunca dejamos de confiar en los ministros, en sus argumentos, y pues vemos muy cercana la suspensión, cuando menos. Ya el Senado, pues la verdad nosotros le apostamos a la suspensión, que la vemos muy cercana, para los 4 sesionar y desahogar estos asuntos, que por cierto, nosotros venimos trabajando, están listos para, en cuanto nos den la suspensión, subirnos a tribuna y votarlos, y notificar a todos estos sujetos obligados federales para que cumplan con las negativas que han tenido. No todos, Pedro, hay que decirlo. ¿Sí? Hay sujetos obligados muy, muy cumplidos en la federación, pero hay otros que pues están así como que aprovechando esta coyuntura. Es decir, comisionada, que en el plano realista lo que ustedes necesitan es esta suspensión para poder accionar con solo 4 comisionados, y que no están esperanzados a que el Senado pueda en agosto dar los nombramientos. ¿No lo ven factible? No, y te lo digo la sinceridad y como es, sin darle vueltas, claro que no, han sido sesiones tras sesiones que nos han tenido así. No, nosotros vamos con el retorno de la Suprema Corte, vamos por la suspensión, para poder desahogar estos recursos y los que se acumulen. Ya el Senado, bueno, él sabe sus facultades, estaremos a espera de que designen, pero nosotros le apostamos a que sigamos trabajando 4, desahoguemos esto, podemos con eso, podemos responderle al país, resolviendo estas negativas de información. ¿Qué tendría que cambiar? ¿De quién tendría que venir un cambio de postura o de actitud para que eso pudiera bajar al Senado y el Senado pudiera hacer lo que le corresponde respecto al INAI? Bueno, primero te diría que en congruencia y de acuerdo a las atribuciones de cada legislador, pues nadie les tendrá que decir nada. Es como yo estoy en el INAI, Blanca Lilia, Alcalá, Josefina, y estaremos esperando que alguien nos dijera. Todos tenemos amigos, todos tenemos alguna simpatía por alguien, todos tenemos algo, pero nosotros debemos acatar lo que dice la Constitución. Entonces yo creo que deberían de actuar de acuerdo a sus atribuciones, más sin embargo, pues si hay una línea, la verdad, y no quisiera meterme sí o no, siempre hemos visto los embates que tienen contra el instituto, la desinformación que se genera. Lamento que no haya nadie que sea objetivo y que diga que no hacemos esas cosas, que no somos los que dicen, pero bueno, nosotros respetamos al Senado, mas sin embargo, pues no, nosotros ya estamos un poquito encaminados en la Suprema Corte de Justicia. Claro. Hoy es un triunfo para nosotros, para el país, para la democracia, y creemos que en agosto la suspensión la tenemos a la vuelta de la esquina.
Pues, comisionada, le agradezco que nos haya regalado estos valiosos minutos y vamos a seguir, por supuesto, de cerca lo que venga para ustedes. Muchísimas gracias, Pedro, y vamos a estarles informando porque el país tiene que saber lo que está pasando y estamos contentos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Cambiando de información, vea lo que ocurrió en la conferencia matutina, en la mañanera del presidente. Hubo un invitado inesperado y poco convencional que llamó la atención no solo de los reporteros, de todos. Considerar también el desarrollo anterior, porque los vestigios también hablan de los primeros grupos humanos que poblaron el territorio. Vamos a la pausa, pero antes lo dejamos con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y su sección Los Otros Datos. Soy Mario Delgado y estos son Los Otros Datos, mi colaboración para Grupo Milenio. La primera propuesta del Frente Opositor en materia económica es la de regresar a los tiempos donde el tipo de cambio era fijo y manipulado por el gobierno. En voz del responsable de redactar su proyecto de país, José Ángel Gurría, el artífice del mayor fraude en la historia de México, el FOBAPROA, ha declarado que le gustaría que el dólar estuviera estacionado en 19 o 20 pesos y que no se moviera mucho. Gurría extraña los tiempos en que, como integrante del comité de cambios establecido por Carlos Salinas, se dedicaron a manipular el tipo de cambio y las tasas de interés para ocultar los graves excesos en materia de deuda y gasto que se fueron acumulando hasta desatar la terrible crisis de diciembre de 1994, provocando desempleo, inflación, pobreza, fuga de capitales, cierre de empresas y la quiebra del sistema financiero, causa principal del FOBAPROA. Al bloque conservador le cuesta mucho trabajo reconocer que la responsabilidad fiscal de este gobierno y el combate a la corrupción han traído la confianza de los mercados globales y que el fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar se debe a que se percibe un menor riesgo para invertir en nuestro país, lo que está atrayendo niveles históricos de inversión extranjera directa. Esta confianza se genera porque no se ha incurrido en endeudamiento, no se gasta de más, se han incrementado los ingresos propios y no se han aumentado los impuestos. El envío de remesas, que llegará a más de 60,000 millones de dólares, y el aumento del turismo, también han contribuido para que tengamos un superpeso. A diferencia del periodo neoliberal, el Banco de México ha decidido mantener estable el diferencial de tasas con los Estados Unidos y así evitar la entrada de capitales golondrinos. Y a pesar de eso, las reservas internacionales han rebasado los 200,000 millones de dólares, cifra sin precedentes. Contrario a lo que sostiene Gurría, el tipo de cambio no ha afectado a las exportaciones mexicanas, ya que han aumentado en 4.6% en lo que va del año. En conclusión, el Frente Opositor, ante el éxito en el manejo económico del presidente López Obrador, propone un regreso al pasado neoliberal de privilegios, deuda, devaluaciones y crisis económicas. Y para que no quede duda, ¿quién mejor que Mr. FOBAPROA para representarlos?
Hoy la Fiscalía General de la República aprendió a otro exmilitar involucrado en el caso Yotzinapa. Se trata de Francisco Narváez Pérez, quien fue localizado en la colonia Centro, en la ciudad de Querétaro, luego de que un juez federal ordenó su captura por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Se sabe que el exmilitar se dio de baja del ejército en 2015, un año después de la desaparición de los 43 normalistas. Con esto suman 10 militares ya detenidos por este caso. En el Estado de México, esta tarde fueron sepultados 6 de las 9 víctimas del incendio en la central de abastos de Toluca, en el Panteón Las Margaritas, ubicado en el municipio de Ixtlahuaca. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que ayer 9 hombres fueron detenidos por el delito de homicidio calificado, 5 de ellos miembros de la mesa directiva del inmueble, quienes, según declaraciones, se reunieron para planear la agresión tras diversas diferencias por el espacio denominado La Isla y amenazaron a las víctimas para que desocuparan el área donde elaboraban. Además, se detalló que ya se busca otro presunto autor material del incendio. Sobre esto, el presidente López Obrador reveló que algunos de los detenidos por el incendio en la central de abasto de Toluca ofrecieron hasta $1,000,000 para evitar su detención. Advirtió que no habrá impunidad en el caso y que quienes cometan delincuencia organizada serán castigados. En otros temas, en Baja California, integrantes de colectivos de búsqueda de personas encontraron 8 cuerpos en 2 fosas clandestinas, 4 cadáveres en cada una. El hallazgo se dio debido a una serie de denuncias anónimas. La primera fosa se encontró en Mexicali, cerca de San Luis Río Colorado, Sonora, y la otra en Tijuana, en el patio de una vivienda abandonada. En Michoacán, la Fiscalía del Estado inició una investigación sobre una fosa con 4 cuerpos localizada en el municipio de Penjamillo, la cual fue encontrada luego de que la policía detuviera a 2 personas que se resguardaban en un domicilio de dicho municipio. Al llegar, los agentes descubrieron tierra removida, por lo que iniciaron un cateo. Los cadáveres fueron llevados a la CEMEFO para la necropsia y pruebas de identificación genética. Mientras que en Veracruz esta tarde se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar de la jueza Angélica Sánchez, presa en el penal de Pacho Viejo, acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, quien está bajo prisión preventiva. El juez de control otorgó una suspensión provisional para modificar dicha medida, aunque de momento hay un receso y se espera que al volver el juzgador determine las nuevas medidas que deberán seguir. Y, por supuesto, se lo informaremos. Fue presentado el primer observatorio mexicano de política en cambio climático, impulsado por la Asociación Civil Reacciona, y tengo el gusto de saludar a Iyari Valderas, coordinador de alianzas y vinculación de Reacciona. Iyari, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro, de nuevo por el espacio. A ver, este observatorio ya lo habíamos mencionado un poco, como un adelanto la última vez que estuvieron por acá, como una forma de poder darle seguimiento, ¿no?, a las medidas políticas que se implementan, porque no basta solo con firmar acuerdos, sino hay que cumplirlos. Exactamente. Este observatorio ya es una plataforma de acceso abierto, ya lo pueden consultar la ciudadanía en opsc.mx, pero aparte de lo que sucede en el Poder Legislativo, que es un monitoreo para saber qué están haciendo, si están haciendo bien su trabajo las y los legisladores, es para que la ciudadanía obtenga un poder, el poder de la información, a través de lo que sucede en temas de cambio climático, pero ligados a la disminución de la pobreza económica, ligado a la seguridad pública con el crimen organizado, ligado a la seguridad alimentaria. Quizás la gente se estará preguntando, bueno, ¿y a mí por qué tendría que interesarme esto? ¿Por qué debo de dedicarle tiempo a esto? Bueno, algo que hemos desarrollado con el equipo, es muy importante que la ciudadanía esté ahí, porque aparte de poder tener una constitución de su voto que se aproxima a las elecciones de cualquier partido político, también es la forma de incidir en la política mexicana, desde el legislativo, desde políticas públicas, desde el Ejecutivo Federal, para que la ciudadanía tenga una democracia participativa que se necesita tanto en este país. Es decir, a ver, para entender cómo funciona este observatorio, es una plataforma de internet que nos dices ya está habilitada, sí, funcionando al 100%. Funcionando al 100%. Funcionando al 100%, muy bien. Ahí las personas que estén interesadas ingresan
¿Y qué es lo que van a poder encontrar? ¿Cuál es la interacción que van a poder tener ahí en específico? Claro, bueno, ya sabemos que hay una página de la Cámara y del Senado que tiene esa información, pero no es nada interactiva, o sea, cuesta muchísimo tener esa información, y ahí lo que van a poder encontrar en primera mano son las reformas o nuevas leyes en cuestión de cambio climático relacionado al presupuesto, relacionado a temas de seguridad pública, relacionados a la economía, y ahí van a poder consultar qué partido, qué legislador o legisladora está votando, por qué. Y eso va a ser muy importante por si un legislador o una legisladora está votando en contra de un derecho medioambiente sano. Hoy también van a poder consultar la forma de las votaciones, si fue en mayoría, si fue individualmente, etcétera. Y también se va a poder consultar por comisiones y por el pleno en general. ¿Y esto abarca solamente a lo que ya pasó o también están las iniciativas que pudieran proponerse? Ahorita el equipo operativo se conforma por 4 personas, entonces todavía necesitamos varias manos, pero ahorita hay 5 reformas ya que están en la plataforma, pero más adelante vamos a analizar el tema de la ley minera, el tema también relacionado con Pemex, también el tema de la ley de industria eléctrica, etcétera, y también van a poder consultar la parte de las conferencias de las partes de la COP que se celebran cada año, y por último la parte, un punto muy sustancial, que es el sentir de la ciudadanía. Todo lo que estamos haciendo ahí también lo vamos a transformar en espacios de aprendizaje. ¿Qué son? En que toda esa información, ¿cómo se traduce para la ciudadanía? Entonces lo que estamos haciendo es que ya fuimos a la Universidad Iberoamericana a que las juventudes puedan observar esa información y poder decirles cómo pueden incidir. No solo es una plataforma, no solo es un trabajo de escritorio, también vamos a ir a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes. Que ese es un aspecto importante, porque justo mi pensamiento era, ok, pero ¿cómo se va a trasladar esa plataforma a las acciones reales? Porque, pues sí, hay que partir de ver qué es lo que se está haciendo, pero también hay que actuar. Exactamente, o sea, desde Reacciona lo conformamos con diversas organizaciones y ya estamos haciendo políticas públicas. Y lo que queremos hacer es transmitir ese sentimiento, pero también esas soluciones que ya estamos implementando en el país con otras juventudes, con la sociedad civil, saber que sí se puede, con alianzas, con los medios de comunicación, sociedad civil, academia, sector privado, etcétera, y poder transmitir ese conocimiento para que ellas y ellos lo puedan aplicar a través de la información del observatorio. Oye, Yari, platicaba hace algunos minutos con Gabriel Cuadri, quien se bajó de la contienda por el Frente, va a liderar los esfuerzos en materia climática de quien resulte ganador o ganadora de este frente. Le hacía un cuestionamiento, una observación más bien de la importancia que tendrá el tema del cambio climático en las elecciones de 2024. Para ti, como un joven activo en todo este tema medioambiental, ¿cuál va a ser la relevancia del cambio climático en las elecciones del 2024? Estamos a 8 años, 7 años de que no haya una vía de retorno. Entonces va a ser puntual que cada candidato, y gracias por el espacio, que cada candidato de todos los partidos políticos tengan en su agenda el tema de cambio climático, que la agenda de cambio climático esté en la agenda pública. ¿Y de qué manera? Lo estamos viendo en Tabasco, en la comunidad del Bosque, está completamente inundada. Lo vemos en Chiapas, lo vemos en Yucatán, etcétera. Entonces va a ser una relevancia puntual, porque si eso no se toca ahorita, en 2030, las juventudes, que ya no vamos a hacer juventudes, les vamos a decir, se los dijimos, y vamos a actuar. Porque, por ejemplo, lo vemos hace una semana, teníamos esta onda de calor tan intensa, exacto, teníamos temperaturas récord en muchos lados. La semana pasada fue la semana con la temperatura más alta en la historia del planeta. Y esto sigue en aumento. Esto no es algo que se va a detener, no es algo que llegó y será pasajero. No. Hay que ver entre todos cómo resolverlo, ¿no? Exactamente, y creo que eso es algo puntual con Reacciona, es de que estamos haciendo alianzas con el Poder Legislativo Federal, porque ya hemos hablado con las bancadas, incluso también con Gabriel Cuadri, con Morena, con PRI, con el PAN, con PRD, porque esto es el observatorio para todos. Y los medios de comunicación, que ustedes son una parte importante porque son las vías a donde nosotros no podemos llegar hacia otra ciudadanía. Y nos tenemos que unir, y esa unión tal vez pueda haber diferencias, pero en esas diferencias puede haber una construcción de nuevas propuestas que puedan cambiar completamente el panorama para México en cuestión de la crisis climática, pero ligado a temas económicos, temas de desigualdad y así. Pues bueno, ojalá que esta plataforma, esta iniciativa tenga el éxito que ustedes están esperando por el bien de una ciudadanía mayormente informada en temas medioambientales, en temas climáticos, y te invitaremos nuevamente para estar dando seguimiento a todo esto. Muchas gracias, Pedro. Te agradezco por el espacio. Gracias, Yari. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estamos
Estamos de vuelta con información internacional. La Fiscalía de Francia abrió una investigación tras el descubrimiento de un trozo de dedo enviado por correo al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa. El hallazgo fue denunciado a principios de semana por el personal que trabaja para el presidente Macron. De acuerdo con una fuente cercana al caso, se cree que el pedazo de dedo pertenece al remitente de la carta, que sufre problemas psiquiátricos. Y a 2 días del accidente en el que murió una familia mexicana cerca del Monte Everest, el organismo regulador de aviación en Nepal prohibió a los helicópteros realizar vuelos no esenciales durante 2 meses. En redes sociales expuso que las operaciones de carga externa, además de los vuelos de montaña y turísticos como el ritual de la lluvia de flores, estarán restringidos hasta septiembre. Además, se dio a conocer que se formó un comité de investigación para averiguar qué causó el accidente del martes. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. Entonces, por lo menos así lo interpretaron los constitucionalistas. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Es jueves de Mirada Latinoamericana con Daniela Pacheco. Daniela, bienvenida primero que todo. Como siempre es un gusto, Pedro. A ver, escuchábamos hace unos momentos, veíamos también al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mejor conocido en algunos lugares como el Batman de El Salvador, referirse a la no reelección y ahora buscar la reelección. Cuéntanos. Justamente esa era su postura en el 2013, hoy evidentemente sabemos que es todo lo contrario. El presidente Nayib Bukele cumplió su 4º año de gobierno con la llamada guerra contra las pandillas como su programa insignia, no solamente de su administración, sino para los próximos comicios del 2024, a los que aspira a un periodo presidencial más, uno por ahora, de 5 años, a pesar de que viola abiertamente varios artículos constitucionales. La Constitución de El Salvador menciona hasta en 6 ocasiones la prohibición y la ley de partidos políticos sanciona, limita las aspiraciones de un presidente que está en funciones. Es tan clara al respecto que te dice o castiga con la pérdida de la ciudadanía a quien promueva la reelección inmediata, que es la máxima sanción que evidentemente puede tener cualquier ciudadano o ciudadana, y además faculta a la Asamblea Legislativa, para desconocer a un presidente cuando se mantenga en funciones más del tiempo que le es permitido. Inclusive dice la Constitución textualmente que no puede estar ni un día más de las funciones que le corresponden durante su periodo. Entonces, la eventual reelección, inclusive la sola presentación a un segundo periodo presidencial, pues representa una afectación al Estado democrático de derecho porque viola jurisprudencia que ya está sentada en la Constitución del Salvador. Sin embargo, como siempre, pasa en los últimos años en El Salvador, Nayib Bukele ha buscado una manera de burlar, esas trabas constitucionales y a través de una resolución de la Sala de lo Constitucional con jueces que impuso él y que aprobó su Asamblea Legislativa, que sabemos que es de mayoría oficialista, pues hace una lectura distinta de la Constitución. En la Sala de lo Constitucional es el ente encargado de hacer esas nuevas lecturas de los artículos y habilita la reelección para Nayib Bukele. Ahora, lo único que podría impedir que Nayib Bukele fuera a la reelección, que sabemos que no va a suceder, es que el Tribunal Supremo Electoral diga no a esa resolución. Sin embargo, en ese caso tendría que regresar a la Sala de lo Constitucional, la misma que ya le habilitó la reelección por ahora. Esos jueces fueron elegidos en un proceso que se señaló bastante de arbitrario y que ratificó la Asamblea Legislativa después de que se destituyera, de un día para otro a los jueces antecesores. Ahora, esta nueva resolución explica que para que pueda contender nuevamente tiene que renunciar 6 meses antes O sea, no puede aventárselo de corrido todo. No, 6 meses antes del inicio del periodo presidencial. Es decir, Nayib Bukele
las elecciones son el 4 de febrero. Ajá. Nayib Bukele tendría que renunciar en diciembre porque el periodo presidencial inicia en junio, ¿ya? En ese caso, como él va a la reelección con su actual vicepresidente, que es Félix Ulloa, es el Congreso quien tiene que elegir a la persona que va a gobernar El Salvador durante este periodo de licencia, que no me cabe la menor duda que va a ser alguien propuesto por el presidente y ratificado, digamos, por la Asamblea oficialista. Ahora, más allá, digamos, de esta popularidad que despierta la guerra contra las pandillas, yo creo que sí hay características propias de El Salvador que han permitido que este tipo de cosas se puedan producir. La mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, digamos, miden la democracia y el sistema de pesos y contrapesos por la capacidad que han tenido para responder a sus problemas. Y han visto que en estos últimos 30 años ningún gobierno de ningún color político ha sido capaz de darle respuesta. Un país sumamente violento, un país marginado, El Salvador. El Salvador. Pero pues sí, es hasta ejemplo, ¿no? En Latinoamérica del modelo de seguridad. Claro. Entonces, has tenido una sociedad bastante oprimida en todos los sentidos y ahora, digamos, le das un respiro al menos a ejercer el derecho a la libertad. Ajá. Y ahí, digamos, con base en esa medida es que se está midiendo el éxito de la democracia en El Salvador. En el último artículo que escribí para Milenio decía que El Salvador había pasado del terror institucionalizado de las pandillas al terror institucionalizado del Estado, que ahora se aplaude internacionalmente y que es bastante grave. Pero ¿para quién es ese terror institucionalizado del Estado? ¿Para los delincuentes o para la población en general? En la actualidad hay 69,000 personas privadas de la libertad, pero hay más de 8,000 denuncias de violaciones contra derechos humanos, que incluye torturas, que incluye ejecuciones extrajudiciales, es decir, personas que se han muerto a manos del Estado, o sea, estando bajo la tutoría del Estado, lo cual es muy grave. Además, también hay muchísimas denuncias de gente inocente que por parecerlo o parecer diferente, pues termina estando presa y no tiene derecho a ningún otro proceso. Sin embargo, salgámonos un poco de la guerra contra las pandillas, porque el tema de la seguridad no puede ser lo único que... A ver, por ejemplo, el tema económico. Por ejemplo, hacia allá iba. La situación económica y la pobreza no se ha movido en El Salvador, incluso ha empeorado. De acuerdo con la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la pobreza para el 2022 se sitúa en 26.6% y en el 2021 fue de 24.6%, es decir, en plena pandemia. Ahora están en peores números. Hay 1.7 millones de personas en El Salvador que viven en pobreza y hay más de 500,000 que viven en pobreza extrema, es decir, que ni siquiera tienen para completar un plato de comida al día. Ahora, no ha cambiado para nada de gobierno a gobierno la expectativa de crecimiento en el país. Inclusive la expectativa es la más baja de la región y ni siquiera pudieron cumplir esa expectativa del 2.8%, crecieron más o menos a un 2.6%. Es decir, si bien el problema, digamos, del crecimiento ha sido histórico, hoy hay factores que lo están agravando, como por ejemplo que 7 de cada 10 salvadoreños vivan en la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienes seguridad social, que no vas a tener derecho a una pensión, que no tienes derecho a una salud, etc. Las causas estructurales de la pobreza que generan también la inseguridad no se están atendiendo. Entonces, digo, más allá de la guerra contra las pandillas, que sí puede resultar muy popular, que la gente puede caminar con mayor tranquilidad en las calles, sí, pero esto va a ser una olla express, en algún momento se va a salir de control. ¿Y en esta cuestión económica no ha impactado los factores macroeconómicos? Mira, los datos del tema de la pobreza están inamovibles en estos últimos años y si tú entras a revisar los planes de gobierno, eso es otra cosa. No encuentras, porque los portales de transparencia no están disponibles para la gente y hay planes inclusive que te dicen que están en elaboración cuando cuando ya falta un año para terminar el gobierno, ¿no? Entonces eso te da cuentas de cómo en El Salvador no se rinde cuentas y cómo desde una cuenta oficial de Twitter y la popularidad del presidente Nayib Bukele, pues parece que se han solventado todos los problemas de El Salvador y que es modelo de exportación, porque tenemos a un país como Honduras, que es un país vecino, y ahí, por ejemplo, el mismo modelo. Siguiendo con el tema económico, otra cuestión que me parece ha caracterizado y destacado a Bukele contra el resto del mundo es el tema del Bitcoin. ¿Qué fue lo del Bitcoin? Sí. ¿Fue algo positivo, negativo o qué pasó? Mira, de hecho justamente revisé una encuesta
que decía que la población, o sea, el uso del Bitcoin era del 2 o el 3% en El Salvador, es decir, se cumplió más un capricho del presidente, lo tenía, además de un modelo económico como una moneda oficial, quería que esto también impulsara el turismo económico que pudiera llegar a El Salvador. Sin embargo, la gente no le tiene confianza al sistema, mucho menos a un sistema económico impuesto que, digamos, no saben manejar. Entonces, el tema del Bitcoin no ha pasado más que de ser una linda conversación del presidente Nayib Bukele. Que muchos dirán, bueno, pues es que ya le perdieron porque el Bitcoin bajó y entonces fue una mala inversión, pero hablando con gente de El Salvador dicen, pues mientras no lo saquen, no hay pérdida. Y esto, como puede que hoy bajó, mañana puede que sube. Claro, pero bueno, estamos hablando de qué tipo de personas. Si hablamos del salvadoreño promedio, te van a decir que no están usando la moneda del Bitcoin, que al final se suponía que era una de las grandes expectativas, que la gente en la calle usara para todas sus transacciones, inclusive las más pequeñas, una moneda como el Bitcoin, y eso no está sucediendo. Y bueno, Daniel, entonces, conclusiones sobre Nayib Bukele. Conclusiones, varios partidos han presentado ya sus precandidatos, inclusive el partido de izquierda, muy desprestigiado por este gobierno, también por sus pésimos resultados de gobiernos anteriores, ya han presentado sus precandidatos, pero así, con este nivel de popularidad que en algunas encuestas sobrepasa el 90%, no solo en El Salvador, sino en otros países de América Latina, donde miden la popularidad de Nayib Bukele, pues es prácticamente un hecho que va a seguir gobernando El Salvador. La gran pregunta será ¿hasta cuándo? Así pero como bueno, va. Esa es una cuestión que ya tocaremos luego, porque no queremos más ataques para tu persona en Twitter, pero te agradecemos, Daniela, como cada jueves. Es un gusto, Pedro. Vamos a la pausa, ya regresamos. Axel Sánchez, como cada semana, bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? Oye, a ver, cuéntanos los números de la venta de autos importados en México. Así es, justamente ya se registraron las ventas que se han tenido de diversas marcas y también de diversos orígenes. Pues justamente este mercado de vehículos importados nuevos ya representa alrededor del 65% del total de unidades que se venden en el país. Y al primer semestre de este año se vendieron un poco más de 415,286 unidades, lo cual pues significó un incremento del 21%, casi 22% respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es muy relevante porque es un incremento muy fuerte respecto a otros años. Sin embargo, sigue sin superar las cifras del 2019, a pesar de que la venta de vehículos totales ya lo logró. ¿Qué está sucediendo? Pues está justamente enfrentando saturaciones en los puertos. Diversas marcas importadoras, como son Volvo, nos reportan que han tenido problemas para el ingreso de unidades, porque no nada más han enfrentado el tema de infraestructura limitada, sino también están enfrentando temas de la llegada de nuevas marcas al país, marcas que evidentemente están importando, no están produciendo en México, y esto está haciendo que la infraestructura no dé lo suficiente. Y si debemos de incluso los datos del origen de estas unidades, alrededor del 65% viene de origen asiático, es decir, alrededor de 248,241 unidades, principalmente vienen de China y también vienen de la India. ¿Qué está respondiendo? Algunas marcas, no necesariamente marcas chinas, son las que están trayendo estos vehículos, Pedro, porque justamente con esta reconfiguración que hay en las líneas de producción en México, apostando por camionetas y vehículos de mayor valor, los vehículos de menor valor los están importando de China, y un claro ejemplo es General Motors con algunas de sus modelos. Exactamente, como la Captiva, si mal no recuerdo. También el segmento subcompacto principalmente, ajá, que es el segmento de entrada, son vehículos pequeños de bajo valor que necesariamente los tienen que importar porque el consumidor mexicano los compra. Entonces, una pregunta que me estaba haciendo al ver las cifras es cómo ha crecido la fabricación de autos en México contra la necesidad de importar los autos en México. Es un tema de reconfiguración porque evidentemente la producción en México está pensada más para Estados Unidos. Aunque hay una importante parte, estamos hablando de un 45% de lo que se produce en México es para consumidor mexicano, sigue siendo pensado para Estados Unidos. Y hay unidades que no se hacen en el país, pero que son muy importantes para el consumidor, como es el segmento de subcompactos, que esas sí se traen de la India, de Tailandia, hasta de China. Hoy estamos viendo nuevas marcas chinas que están importando. Pues ellos no han producido al momento y el plan es que en algún momento empiecen a producir en México, pero por lo mientras son importados. Bueno, Jack produce en México, ¿no? Jack lo que hace es importar lo que les llaman SKUs, que son las piezas, ajá, las ensamblan en Hidalgo
y ya es lo que comercializan. Pero gran parte o la tecnología importante se produce en China. Bueno, pues Axel, gracias como cada semana. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, Mineli Ataide. Las Chivas quieren seguir con el buen paso. Así es, Pedro, es de los equipos que mejor ha arrancado en esta apertura 2023. 2 victorias, ya le ganaron a León, ya le ganaron a Atlético de San Luis y ahora viene Necaxa esta noche a las 21 horas. Este equipo de Veljko Paunovic que ha sorprendido, Pedro, porque siempre que un equipo llega a una final en un torneo anterior, arranca el siguiente con paso lento, un poco dudoso, pero estas Chivas del Guadalajara lo están haciendo bastante bien. Son el único conjunto que arrancaron con 2 triunfos de manera consecutiva de toda la Liga MX. Veamos si ahora, Pedro, no se caen, porque recordemos que viene un parón de la Liga MX por la Leagues Cup, este torneo que van a jugar clubes de la Liga MX y clubes de la Major League Soccer. Veremos si no le perjudica. Sí, oye, Mineli, perdón que cambie el tema, pero ayer hablábamos de México contra Jamaica y me parece hoy pertinente el análisis que nos puedas dar de la cara de la selección. Muy buena cara la que dieron ayer, Pedro. Realmente esta selección mexicana contundente, sobre todo, que es lo que les había hecho falta, creativo, sobre todo en el primer tiempo, tocando el balón. Se enfrentaron a una Jamaica que no mostró lo que otras veces ha mostrado, eso también hay que mencionarlo, pero el equipo de Jaime Lozano lo hizo bastante bien, cumplió con 3 goles. Veremos qué es lo que viene ante Panamá en la final del próximo domingo. Si gana, meterá la duda. Hoy ya decían, Pedro, también, que es candidato para quedarse al frente de la selección mexicana Jaime Lozano. Ya de manera oficial. Resultados primero. Gracias, Mineli. Buenas noches. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.